Hola, muy buenas noches. Hoy Destino 5500 nos acompaña un miembro fundador del Movimiento Ciudadano 5 Más para hablar, entre otros temas, del porqué de su formación, quiénes lo integran, cuál es el propósito de este movimiento que se llama Movimiento 5 Más, que fue conformado recientemente, ¿no? Ya vamos a hablar de su historia. Nos acompaña, repito, Rogelio Canales, el licenciado Rogelio Canales, que es uno de los fundadores de este movimiento que aglutina una cantidad de profesionales que están obviamente empujando este movimiento. Bienvenido, Rogelio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Destino 5500, que es el programa, digamos, político electoral de Canal 12 de cara a las próximas elecciones. Bienvenido. Muchísimas gracias, Romeo, por la invitación, por la oportunidad a fin de participar en este bonito programa que lo ve una buena cantidad de personas para formarse opinión política. Estamos seguros de eso, que lo ve una buena cantidad de personas, muchos salvadoreños están pendientes, don Rogelio. Y bueno, la primera pregunta creo que es como obligatoria, ¿no? ¿Cómo nace este movimiento 5 Más? ¿En qué momento nace? Y aclarar que no se trata obviamente de un partido político, como podrían haber pensado algunas personas cuando comenzaron a escuchar del movimiento 5 Más. ¿Y por qué del nombre 5 Más? Efectivamente es un movimiento de profesionales, técnicos, intelectuales, académicos, estudiantes, pequeños y medianos empresarios. Es un movimiento ciudadano con participación política, no partidaria, y estamos con autonomía plena de cualquier partido político. Es un movimiento que surge, su génesis está desde hace ya varios años en el país, pero su surgimiento ya como 5 Más es a partir de el mes de octubre del año pasado. Su lanzamiento público fue en marzo de este año, el 12 de marzo para ser precisos. Y bueno, 5 Más es un número mágico de fácil multiplicación. Nosotros creímos que es fácil. Primero fuimos 5 los fundadores y después pensamos de que por 5 es fácil multiplicar y yo me doy a la tarea de traer 5 miembros más e incorporarlos al movimiento. Y nosotros, como somos parte del movimiento social, tenemos vínculos con asociaciones, con organizaciones, con movimientos sociales, y entonces dijimos, traigamos también como aliados 5 más, 5 asociaciones más. Y así se fue desarrollando este nombre y su esencia como 5 Más. Pero además se planteó 5 años más. 5 años más de este proceso que estamos viviendo, que surge a partir del año 2009. Queremos que la finalización de este periodo del señor presidente Funes, queremos que se continúe por 5 años más a partir del 2014 al 19, para que se pueda desarrollar las bases de este proceso que se ha establecido en este nuevo Don Rogelio, ustedes apoyan partidos políticos. Quiero tener mucha claridad en esto y yo creo que la población también quiere tener claridad. ¿Apoyan partidos políticos o apoyan propuestas de los partidos políticos? Por eso de que me dijo, tenemos autonomía plena, ¿no? Sí, sabe de que nosotros somos un grupo de reflexión, de análisis, de debate. Somos un grupo que hace estudio e investigación. Y a partir de eso elabora sus conclusiones, externa sus opiniones para orientar a la población salvadoreña sobre los efectos que se producen con todos los fenómenos y la problemática salvadoreña, en afán de que ellos tomen posición frente a esa realidad. Nosotros en los últimos meses hemos estado estudiando las 5 propuestas que se han presentado por los partidos políticos y con mucha mayor intensidad las 3 de aquellas que tienen, a nuestro juicio, mayor opción para poder acceder al poder político. Después de hacer el análisis, consideramos de que todas estas propuestas tienen factores comunes en su planteamiento teórico. El fondo, el origen, la moral, la ética que está detrás de ellos
es lo que debemos también de tomar en cuenta para hacer nuestro planteamiento. A partir de eso, concluyo con esto su pregunta, la respuesta. A partir de eso, llegamos nosotros a la conclusión que la historia ha sabido determinar la actuación de esta administración y hemos visto que han habido cambios importantes en la forma de hacer gobierno, en la conducción del gobierno. Y entonces dijimos, bueno, se está planteando darle continuidad a este proceso, se está planteando profundización y ampliación de los cambios que ya se iniciaron con el presidente Funes. A partir de eso nosotros vemos planteamiento teórico más acciones que se han dado en el proceso de los 5 años y creemos que la propuesta más correspondiente con los intereses de la población es la propuesta que ha presentado. No con los intereses de ustedes. No. Por eso mismo, Romeo, nosotros no estamos trabajando por intereses de grupos. Nosotros tenemos una causa, luchamos por un proyecto político histórico de justicia social, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la condición, a la dignidad del ser humano. Darle respuesta a las necesidades básicas, fundamentales de esta persona para que pueda desarrollarse y que aquí en este país sean otras las luces que tenga la población en el país. Don Rogelio, ¿tiene definición ideológica este movimiento? ¿O los que están integrando este movimiento se definen como socialdemócratas o de izquierda, perdone, porque quiero saber eso, ¿no? Si hay una definición ideológica. Romeo, aquí vamos a hablar con mucha transparencia. Las entidades no tienen ideología, son entidades morales, son expresiones que se dan dentro de un tinglado político, jurídico, etc. Esas instituciones, esas entidades no tienen ideología. La que tiene ideología es la población, es los componentes, los miembros de esa organización y así se orienta la institución. Hay en nuestro seno miembros que van desde la izquierda hasta posiciones de centro. Es decir, allí tiene todo un abanico ideológico, pero la característica es que son gentes progresistas, son gentes democráticas, son gentes que quieren que en el país impere la justicia social, que haya respuesta al ciudadano, a la ciudadana, que la persona tenga la posibilidad de vivir en una condición de dignidad. Usted me dice que en su momento estudiaron las propuestas de los 3 partidos políticos que tienen mayor posibilidad de ganar las elecciones, ¿no? Bueno, 2 partidos políticos y el Movimiento Unidad. Y después de hacer un análisis del contenido de la plataforma de estos partidos políticos, definieron y concluyeron de que es la plataforma del FMLN la que más encaja en las aspiraciones, digamos, o en las aspiraciones, claro, que tiene la población salvadoreña. Efectivamente, usted sabe de que la derecha en este país, tanto Arena como Unidad, son 2 movimientos de derecha. Estos movimientos o esta derecha es la que ha gobernado en este país durante 190 años, desde que se fundó el Estado de El Salvador. La izquierda no había tenido posibilidades. Es hasta el año 2009 cuando llega, mediante un proceso eleccionario constitucional, legal, una izquierda que se ha traducido en este campo de trabajo. Y creemos que se le está dando respuesta a la ciudadanía, a los más necesitados fundamentalmente. Entonces, cuando usted mira los componentes de las propuestas de esos 3 partidos políticos, encontramos de que hay similitudes entre ellos, pero los hechos, las actuaciones del pasado determinan la correspondencia o no con el planteamiento teórico, con el planteamiento ideológico que se hace de cada una de las propuestas. No podemos nosotros compartir demagogia, porque decir que yo voy a hacer estas cosas nuevas en el futuro, cuando en el pasado he tenido un comportamiento distinto que me has caracterizado como una organización que actúa en contra de esos intereses populares y más a favor
de intereses de élites o de grupos que han ostentado el poder económico y político en el país por décadas y casi por siglos. ¿Cuáles han sido los cambios, don Rogelio, que al final cree usted que son importantes resaltar de la administración del presidente Mauricio Funes y del FMLN? Bueno, un cambio importante es que el Estado salvadoreño ha dejado de ser un Estado corporativo, que estaba mercantilizado, porque le daba respuesta a una élite económica de corte mercantilista. El gobierno adopta una línea en el ejercicio político de carácter social y se le da vida a un estado de bienestar social. Hay programas y hay proyectos que corresponden con ese planteamiento ideológico. Usted tiene una cantidad de hechos, programas en el ámbito, en el aspecto educativo. El Ministerio de Educación ha implementado tanto en contenido como en aspectos cuantitativos programas importantes que van en beneficio de la niñez y de la juventud. Tenemos allí esos programas que antes no le permitían a la población acceder a la educación. Yo vengo de un origen humilde en mi infancia y yo me daba cuenta de las dificultades que se pasaron en la escuela pública para poder llegar a la escuela pública. No había respuestas alimentarias, no había respuesta en vestimenta, en calzado, en una canasta básica escolar. También en educación, en salud, perdón. En salud ha habido programas importantes, construcción de instalaciones que antes no se construyeron y que los dineros fueron distraídos en otro tipo de cosas. Se reconstruyeron o se construyeron edificaciones, se han equipado hospitales, se ha desarrollado el programa de los ECOS, que son los equipos comunitarios en salud, que van a las comunidades donde no llegan los médicos. Tenemos programas de reactivación de la economía con las micro y las pequeñas empresas, financiamiento, asistencia técnica importante con la CONAMIPE, con el Ministerio de Economía, con el Bandesal, con el Banco de Fomento Agropecuario. Con todos ellos ha habido una reactivación en la economía. Diferente cosa que ha ocurrido con estos señores que se llevaron la inversión para otras partes y dejaron de invertir en el país. Entonces, hay alguna forma de reactivación de la economía y no es suficiente, pero lo hay. Igual ha ocurrido con el programa de la reactivación del agro. Se ha reactivado el agro. El agro fue abandonado. Aquí se convirtió el país en un país importador de bienes alimentarios porque se abandonó completamente. ¿Y quiénes se han beneficiado de esto? Es decir, de estos programas específicamente, ¿no? Concretamente de estos programas que usted me está mencionando y de la reactivación del agro, porque ahí hay que señalar un punto muy importante. Cuando usted reactiva un sector como el agro, como la agricultura o la ganadería en nuestro país, ganan los que están directamente vinculados a este sector, pero también gana todo el país. Es decir, cuando tiene agricultura y se vuelve, ya no es dependiente de lo que producen otros países, sino que es autosuficiente, ¿no? Por ejemplo, en la producción de hortalizas, verduras o granos básicos, por ejemplo. La principal política en aquel entonces era la no política. Una negación tremenda, ¿no? Hagamos una política no haciendo política. Eso implicaba de que no se incorporaban los recursos necesarios para la reactivación o para el desarrollo de la agricultura. ¿Qué traía como consecuencia eso? Que surgía un grupo de personas importadoras de bienes alimentarios, que traía de otras latitudes los productos para venderlos aquí y tener utilidades con la distribución de esos alimentos, como usted dice, granos básicos, cereales, etcétera, que permitía tener jugosas ganancias con esa importación, vendiéndose a productos altos. Si usted recuerda, hace 3, 4 años, la libra de frijol aquí costaba 1.50 mínimo. Ahora cuesta 50 centavos, la tercera parte de lo que ocurrió, o menos de eso. Lo mismo ocurre con el arroz, con el sorgo, con el maíz, con otro tipo de cosas. La producción se está diversificando, hay apoyo con la canasta agrícola familiar. Entonces,
con todas esas actuaciones del pasado, lo que ocurría es que se favorecían unas élites económicas que técnicamente, científicamente, en la economía se les denomina la oligarquía. La oligarquía importadora era la que sacaba los grandes beneficios. Ahora, con la cuestión educativa, acuérdese que un pueblo ignorante, en la medida en que no tenga desarrollo y capacidad de fortalecimiento de su intelecto, en esa medida es un pueblo que está al servicio de los que lo puedan manejar. Un pueblo instruido es capaz de ser un pueblo decisor, es capaz de convertirse en sujeto social y político. Don Rogelio, ¿qué le diría usted a aquellos sectores que han sido severos con la crítica a este gobierno, ¿no? Que han dicho que este gobierno, que este país, perdón, está al revés? Usted recuerda que se acuñó en determinado momento por algunos sectores, obviamente sectores conservadores del país, se decían, este país está al revés, acuñaron el término de incapaces también, y acusan a este gobierno, específicamente al presidente Mauricio Funes, obviamente es una cuestión muy pública, acusan al presidente Funes de mantener una relación muy tensa con algún sector de la empresa privada. Algunos dicen y hacen un atarrayazo, dicen con la empresa privada, ¿no? Pero otros dicen, no, mire, esta relación con algún sector de la empresa privada, o sea, no afecta el desarrollo del país. Pero, ¿qué le diría usted a estos sectores que dicen que este país camina al revés, que está al revés, que hay una tensión entre el gobierno y el sector privado de nuestro país que no deja reactivar la economía? Miren, nosotros hemos sido críticos de este gobierno y hemos sido críticos del gobierno, del partido en el poder, del FMLN. No somos un apéndice, somos un ente autónomo que desarrolla crítica, una crítica propositiva, por supuesto, que va en línea con los intereses del país. Y creemos que el gobierno del presidente Funes no ha hecho lo suficiente, lo que esperaba la población, que no ha habido satisfacción a las expectativas totales de la población, pero se han sentado las bases del desarrollo y se ha iniciado un proceso de cambios importantes en los aspectos económicos, sociales y políticos. Número uno, nosotros queremos convertirnos en una conciencia crítica, queremos continuar con ese rol criticando, pero también proponiendo, pero también haciendo contraloría social y en algún momento denunciando hechos que linden con la corrupción o el delito, no importa de dónde venga. Lo importante es conducir este país. Usted y yo y toda la población que tiene parámetros éticos en este país, debemos de abogar porque el rumbo del país sea hacia destinos mejores dentro de marcos de transparencia, honestidad, la buena gestión pública. Esa es una cosa. La otra es desarrollar una labor de oposición perversa, de trastocar, de desestabilizar a un gobierno para que no concretice, no materialice su plan de gobierno, porque eso es adverso a los intereses políticos o económicos que pueda tener un grupo. ¿Esa es una estrategia política electoral, según usted? A mí me parece de que las organizaciones representadas en la alta derecha de este país, estoy hablando de la ANEP, estoy hablando de FUSADES, estoy hablando del Partido Arena, que conjuga a los grandes empresarios de este país que no quieren dar el paso necesario para que el país pueda caminar por un rumbo democrático de mayor participación económica y social de la población. Ellos responden a una agenda, al unísono, están juntos, responden a los mismos intereses. Entonces, esa crítica es destructiva. Esa crítica no es una propuesta que vaya en beneficio de los intereses del país. Es, déjame hacer, déjame pasar las actuaciones que yo tenía en el pasado y así nos vamos a entender muy bien. Resulta de que si hay oposición a esa línea de trabajo, a esa línea política, entonces es un destructor. El presidente Funes se convierte en un elemento que no lleve el país por buen rumbo. ¿Eso según usted explica la actitud de estos sectores conservadores? A mí me parece que sí. ¿O las declaraciones contra el presidente de la República? A mí me parece que sí, que la ANEP está desarrollando su papel, pero que no es el papel de los empresarios.
Los empresarios en este país, la inmensa mayoría está trabajando en razón de sus intereses como empresa y como gremio. Pero hay una cúpula que está desarrollando, además de ese posible papel de representación, también un papel político en la dinámica. Me parece bien, pero ahora me voy a tratar de poner en los zapatos de un empresario, ¿no? Que me cuesta mucho porque para nada que ver en eso, pero bueno, a ver, yo estaría preocupado realmente por el tema de la inseguridad que vive el país, estaría preocupado probablemente porque de repente en el exterior nos ven como un país violento, nos ven como un país que no estamos que no tenemos, digamos, como una meta definida, no tenemos un plan país. Tenemos planes de gobierno cortoplacista, pero no tenemos un plan país. Y estaría un poco preocupado, entre otras cosas, por lo de Selenel, ¿acaso? Digo, por este tema de que deberíamos de respetar el arbitraje internacional. ¿Son esos argumentos valederos como para preocuparme y tensionar la situación en el país? Vea, yo creo de que tener puntos divergentes en el país es saludable. A mí me parece que el debate de las ideas es importantísimo dentro de un marco democrático y no tenemos por qué tener uniformidad en el pensamiento político y social. Cada quien debe sustentar sus puntos de vista. A mí me parece que este país se le entregó al presidente Funes y al FMLN en condiciones deplorables. ¿Qué pasó? Una economía diezmada con un decrecimiento del 3.1%. Menos 3.1% en la economía. Ahora tiene usted una economía que está lindando en el 1.8% aproximadamente. ¿Qué significa? En la sumatoria simple y pura. Si usted lleva las cosas del menos 3.1 al 0 y luego lo sube al 1.8, tiene un crecimiento en 5 años de la economía del Producto Interno Bruto lindando los 5 puntos. Pero la economía fue recibida en esas condiciones y en un contexto internacional bien difícil. Año 2008, año 2009, una situación catastrófica en las grandes economías del mundo. Hablo de Europa y hablo de Norteamérica, situaciones que impactan desde el centro en todos los países de la periferia. Además de eso, quiero decirle de que en esta situación que se plantea, se dan acciones en el pasado que estaban dentro de esos intereses que hablamos, intereses mezquinos, intereses de grupo, de élite o personales, y se da el caso ese al que usted hace referencia. Pero hay otros. Entonces, cuando el vicio está de por medio, cuando la inmoralidad está de por medio, cuando hay delitos que están de por medio, cuando se ha roto con el orden institucional, legal y constitucional, no puede darse el lujo el país de aceptar un fallo que está viciado, viciado por toda su natura. Entonces, yo creo de que por muy alto que sea el tribunal arbitral de Europa que haya fallado en esas condiciones, si hay vicio en el origen, el fruto está envenenado. Muy bien, don Rogelio, vamos a hacer la primera pausa comercial. Don Rogelio Canales del Movimiento 5 Más conversando con nosotros esta noche aquí en Destino 5500. Y cuando regresemos, bueno, vamos a hablar si está en discusión aquí, que este es un tema muy apasionante, pero es importante escuchar diferentes posiciones. Si está en discusión un modelo económico, ¿no? Porque dice, bueno, mire, comenzó el FMLN con su gobierno y el presidente Mauricio Funes y comenzó a acuñarse los términos de que íbamos a cambiar de modelo económico, que lo que se estaba cambiando o buscando era entablar en el país un modelo al estilo Venezuela, ¿verdad? Si se profundiza más, si se va más allá, si son 5 años más, entonces la pregunta continúa siendo válida. La gente dirá, bueno, ¿estamos hablando de un modelo económico, del cambio de un modelo, o estamos hablando de una situación muy básica, que es en función de quién trabaja un gobierno, en función de quién se pone, digamos, el presupuesto general de la nación y en función de quién este gobierno hace los cambios que se han hecho hasta ahora? Vamos a hacer la pausa, ¿les parece, chicos? Bienvenidos. Si tienen preguntas, pues más adelante, ¿no? Vamos a escucharlas, vamos a ver qué dice nuestro invitado. Pues si no, pues vamos a continuar desarrollando igualmente la conversación. Volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros esta noche conversando en Destino 5500 con don Rogelio Canales del Movimiento 5 Más. Y bueno, antes de ir a la pausa comercial, don Rogelio, preguntamos, ¿se trata esto de un cambio de modelo económico? Eso es lo que algunas veces se ha dicho por algunos sectores, obviamente no es todo el país ni todos los sectores, pero dice, mire, aquí vamos rumbo a un cambio económico, a cambio de un modelo económico. Se trata de eso realmente cuando se comienza a dar el vaso de leche, cuando se comienza a dar los zapatos, los útiles escolares, los uniformes, cuando se comienza a hablar de los ecofamiliares, cuando se comienza a hablar de la pensión universal, cuando se comienza a generar toda esa serie de iniciativas que al final, digamos, es como, no sé si llamarle asistencialismo, ¿no? Pero simplemente es medidas que ayudan a paliar la difícil situación económica que tienen algunos sectores que no tienen acceso, digamos, a la educación fácilmente, que no pueden comprar los uniformes o que no pueden comprar los zapatos. Pero creo que la pregunta es válida. Desde el surgimiento del capitalismo, surgen diferentes expresiones del capitalismo. En un primer momento teníamos el liberalismo económico, que también era un liberalismo filosófico. Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Y eso pasó por muchos años, en donde la gente hacía lo que creía y el Estado no era un Estado regulador, sino que era un Estado facilitador de procesos. Eso lleva hasta los años mediados del siglo pasado, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se da una nueva modalidad, el estado de bienestar social, que lo hemos vivido en Europa, en Norteamérica, aquí en El Salvador tuvimos expresiones de un estado del welfare state, del estado de bienestar social, en donde había un estado interventor, un estado regulador, un estado benefactor. Expresiones aquí, porque muchos dicen aquí no lo tuvimos, pero sí que hubo expresiones. El Instituto de Vivienda Urbana, el Instituto de Colonización Rural, el Instituto Regulador de Abastecimiento, el Instituto del Seguro Social, los Ministerios de Trabajo, una cantidad de instituciones que surgieron como producto de eso en el año de 1950 con la administración del coronel Osorio. Un militar empujó parte de ese proceso de bienestar social. Vienen posteriores gobiernos y se da el desmantelamiento de esas estructuras. Se venden, se privatizan, se hacen una cantidad de cosas con esos bienes y servicios del Estado. Un modelo diferente se instala, el neoliberalismo. Es una expresión nueva, es una expresión más del liberalismo. El Estado bueno es el Estado pequeño, es el Estado facilitador, aquel Estado que solo facilita procesos o rutas. Ahora estamos con un nuevo modelo, un modelo que es de un Estado social, que permite darle respuesta a las necesidades básicas. ¿Cuándo nace ese modelo? Hoy, en el 2009, con esta administración. Un modelo de Estado social. Es una vocación diferente de Estado. Es de identificarme con las necesidades fundamentales de la gente más sentida y menos favorecida. Es a esas personas que fueron los excluidos por historia. Se les incluye y se les incorpora en una modalidad diferente para que se conviertan en actores. Ahora, es paternalismo, eso es despilfarro, como dicen otros, es inversión innecesaria, porque cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Como dicen los mexicanos, cada uno es cada uno, sálvese quien pueda, y aquí que mueran las personas por inatención por parte del Estado. Acuérdese que en la teoría de Juan Jacobo Rousseau, con el contrato social se establecía que el Estado intervenía para que el débil tuviese cierto tipo de compensaciones y que diera posibilidades de buscar el equilibrio social. Aquí se está haciendo con los programas sociales una reactivación de la fe perdida por parte de los sectores sociales, de la esperanza que no tenían, de buscar la posibilidad de accionar personalmente en el desarrollo de sus propias necesidades. Rogelio, ¿y va en detrimento este Estado social de la empresa privada o cómo es la relación del Estado social con la empresa privada? Porque algunos pueden decir, mire, ese es un Estado que favorece a los sectores más vulnerables, pero que no ve mucho hacia el sector productivo o la empresa privada del país. ¿Es así o
o hay una relación igual de importante a ambos lados, a ambos polos? Mire, yo he escuchado expresiones como estas: nos vamos del país porque aquí ya topó el país en cuanto a posibilidades económicas de desarrollo y crecimiento, porque aquí hay una cantidad de aspectos de inseguridad social, claro, delincuencial, que no me permite estar acá. Y entonces me voy para otros países a invertir mejor por allá porque tengo más réditos económicos y social y políticos. Entonces resulta de que, ¿por qué se van? Bajo esa perspectiva que ellos mismos plantean, es porque no tienen la posibilidad de vender en el país lo que ellos producen. ¿Y por qué no lo pueden vender? Porque la población ha perdido su poder adquisitivo. Es porque no hay capacidad de compra, porque no hay capacidad de adquisición, por la dolarización, por la falta de empleo, por la falta de ocupación, por lo que usted quiera. No tiene ingresos la población. Entonces es necesario reactivar. Esa reactivación económica, ¿a quién beneficia? Beneficia a los productores, los que producen bienes y servicios para que los pueda adquirir la población en el mercado interno. Resulta de que lo que preferimos en el pasado fue expulsar a ciudadanos y ciudadanas para que se fueran a mandar remesas aquí y que cayésemos en una economía consumista, que vinieran las cantidades de dinero de nuestros hermanos que están en el exterior, claro, para que aquí se pudiese invertir en todos estos centros comerciales y consumir. Resulta de que si nosotros reactivamos la economía, si todos nos convertimos en personas con capacidad de satisfacer nuestras necesidades, tendremos entonces la oportunidad de mejorar la condición económica de los mismos empresarios, productores de bienes y servicios. Se convierte en un círculo virtuoso. En un círculo virtuoso, por donde usted inicie la posibilidad de la virtud económica. Oiga, ¿un Estado social es más incluyente entonces? ¿A eso se refiere de alguna manera también? Cuando dice, mire, bueno, hay estados que marginan, ¿no? Que olvidan, digamos, a los sectores más vulnerables, y hay otros estados que se vuelven de alguna manera, no sé si decirlo, benefactores, paternalistas o asistencialistas. Pero es bueno tener claridad también sobre estos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre un estado social con un asistencialista, paternalista, o estos otros tipos de estados que al final, dicen algunos, le comienza o le vuelve a hacer daño o le hace daño a la población? El estado social es aquel que elimina la exclusión y que permite que todos nos incluyamos en el proceso de toma de decisiones de todos los tipos económicos, sociales, políticos. Es aquel estado que permite que el sujeto tenga protagonismo social, que se convierta en un verdadero sujeto social y político. En ese sentido, he visto el Estado social, en donde hay producción y hay distribución equitativa de la riqueza y del ingreso nacional. Entonces, eso hace de que tengamos esta modalidad de Estado. ¿Tenemos ese Estado realmente ya entronizado en el país? No. Estamos en un proceso. Óigame, si usted está con necesidades no satisfechas y yo tengo exceso de satisfacción de necesidades, usted muestra ciertos niveles de inconformidad. Pero si aquí todos tenemos satisfechas nuestras necesidades básicas, encontraremos balance, armonía, equilibrio social. No vale eso, Romeo, de que no hay que darle el pescado a la gente, sino que enseñarlo a pescar. Claro. Eso no es cierto. Cuando la gente tiene hambre, necesidad profunda, es necesario dar el pescado, porque si no se mueren nuestros hermanos y nuestras hermanas. Es necesario satisfacer esas necesidades. El presidente Lula implementó el programa Hambre Cero. Había que darle de comer a la gente. Pero al mismo tiempo, exactamente, iba a decirlo, no me pero al mismo tiempo darle los elementos necesarios para que él comience en un estado de reproducción de la economía familiar y de la economía del país. Y con eso llevamos las dos vertientes. ¿Qué se está haciendo ahorita? Mire, se le dan los útiles escolares, los zapatos, los uniformes a los chicos. ¿Quién produce eso? Las pequeñas
empresas familiares. Ahí comienza el proceso de la reactivación. Y antes ¿cómo era? No recuerdo muy bien. Antes no existía eso, no existían útiles escolares. Si los hubiese existido, se los hubieran dado a las grandes empresas para que ellos fabricaran, importaran, trajeran y distribuyeran con altos márgenes de ganancia. Ahora es a las empresas pequeñas, artesanos, que les dan los zapatos, que les dan la fabricación de los uniformes, y eso reactiva Rogelio, la economía. Esa es una manera de redistribuir equitativamente o hacer más justa la distribución del presupuesto, porque entiendo que, por ejemplo, cuando usted contrata a pequeños talleres de los municipios, ¿no? Porque estamos hablando de los 262 municipios, pequeños talleres para que fabriquen el calzado o para que fabriquen los uniformes, pues al final usted les paga a estos talleres, a estas tiendas, etcétera, les paga del presupuesto general de la nación. ¿De acuerdo? Los Entiendo fondos que lo públicos. desembolsa el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, bueno, que es la matriz, pero el Ministerio de Educación o los otros ministerios, ¿no? ¿Es una forma de hacer una distribución más equitativa al final del presupuesto esto? Bueno, es captación de los fondos del Estado, ¿verdad? Ajá. Por medio de los impuestos. Se tiene el presupuesto general de la nación y se distribuye. Ahora viene el cómo. El cómo, Antes era para la gran empresa que se encargaba de realizar cierto tipo de acciones, ciertas licitaciones, dándole prioridad a otros aspectos de la vida económica del país que seguramente eran importantes, pero no los fundamentales dentro de la vida de las personas más necesitadas. Ahora, si yo satisfago la necesidad alimentaria, si le doy un vaso de leche, una porción de nutrientes al niño o a la niña, ¿eso qué genera? 3 aspectos mínimos. 1, se reincorpora el chico, la chica a la escuela porque tiene interés de saber, ansia, sed, hambre del conocimiento, pero al mismo tiempo satisface su necesidad biológica de alimentarse. Pero el otro efecto, Romeo, que hay veces no lo vemos, es que ¿quién produce eso? Los ganaderos, los lecheros. Claro. Ellos producen y comienzan a vender su producto a mejores precios. Entonces, esas personas también están reactivándose en la economía. Como usted muy bien lo expresó, un círculo virtuoso dentro del desarrollo del país, por donde podamos entrar en la línea que entremos, allá por el aspecto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, también se está reactivando la economía. Iba a preguntarle si hay en Latinoamérica, que sin duda lo hay, pero no recuerdo este momento, bueno, me parece que Ecuador es un tipo de este estado, ¿no? ¿Qué otros países latinoamericanos están dentro de esta filosofía de un estado social? Bueno, es que todos tienen matices de estado social. El mismo Estados Unidos tiene, ¿no? Sí, porque en el Estados Unidos, mire, yo viví en Canadá 6 años. Desde que llegué al Canadá, mis hijos, ¿qué tenían? Una porción de alimentos diarios en su escuela, 2 uniformes de diario, un uniforme de deporte, sus zapatos, tiquetes para el bus, los libros, sus útiles escolares. ¿Qué ponían ellos? Su cabecita. Eso era lo que ponían. Un estado capitalista. Interesante, sí. ¿Verdad? Canadá. Eso es lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Y por qué acá se le llama siglo XXI o querer implantar, y estoy utilizando conceptos de sectores conservadores, obviamente cuando dice, mire, vamos directamente al socialismo del siglo XXI? ¿Por qué en estos países se le califica, se le tipifica, se le enviñeta de esa manera, y en países como Canadá, como usted bien lo está diciendo, donde puede decir, también podría hablar, a raíz de lo que usted me ha estado contando, podríamos hablar de paternalismo, asistencialismo, etcétera, ¿no? Pero son programas sociales al final que ayudan a las personas que no tienen los recursos. Pero ¿por qué aquí se habla de socialismo del siglo XXI y allá no? Mire, yo y mi familia vivimos en un estado eminentemente capitalista, de los primeros de los 7 grandes del mundo, pero tenían toda esta condición. Nosotros teníamos el health care, que era atender las necesidades fundamentales de mi atención médica, los hospitales de primera clase. Bueno, eso no niega la existencia del Estado capitalista. Aquí en el sur, en Sudamérica, existen varios estados que están con esa nueva orientación.
Resulta de que aquí está la negación de la negación, ¿verdad? Contrariamos lo propio, lo que está dándose aquí, pero los señores de grandes empresarios capitalistas se van a invertir a Nicaragua. El enemigo capital, don Daniel Ortega allí, socialista, comunista o a saber qué será, ¿verdad? Allí están invirtiendo. La contradicción, la gran paradoja, porque este gobierno no ha sido del corte de Daniel Ortega, sino que apuntando más hacia el norte, con una relación armónica con los Estados Unidos. Bueno, lo mismo ocurre con países suramericanos. Estos cuestionan aquí los altos índices de delincuencia y están invirtiendo en Honduras, el primer país en delincuencia en el mundo, catalogado así como el país más peligroso. Contradicciones tremendas, es decir, no tiene asidero real el argumento. Pero termino con esto en la respuesta. Vea, se han dado situaciones de miedo, de temor. En el pasado, que si se venía el FMLN al gobierno, que entonces se iba un montón de empresas de aquí del país y que aquí se iba a desarrollar una labor de los comunistas comiéndose los niños, matando a los ancianos, las vacas, etcétera. Nada de eso ha ocurrido. No, mire, y de verdad, es que hay que decirlo muy francamente, ¿no? Hasta pecado es, y así de verdad, hasta pecado es y puede ser utilizar esos argumentos para meterle miedo a la gente con tal de que no vote por un partido político. Afortunadamente estamos en un país libre donde los ciudadanos y las ciudadanas pueden decidir por qué partido votar, a quién quieren llevar a la presidencia de la República, pero yo creo que seguir utilizando argumentos de ese tipo puede caer hasta en una figura de pecado, es mentirle a la gente. O sea, eso quedó demostrado obviamente cuando usted ya lo dijo tras este gobierno. O sea, se votaron muchos mitos realmente, ¿no? Y ahora vamos a elegir, creo yo, con mucha más libertad, con menos miedo al próximo presidente de la República. Mire, tengo que hacer la pausa, don Rogelio. Tengo que hacer la pausa y regresamos en breve para continuar desarrollando la conversación de esta noche en Destino 5500. Volvemos. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Don Rogelio Canales de el Movimiento 5 Más está con nosotros esta noche aquí en Destino 5500. Me quedé pendiente, esta pregunta la dejé a propósito para poder desarrollarla. No sé, don Rogelio, si se le quedó algo pendiente de lo que antes de ir a la pausa, ¿no? Pero sí quería preguntarle por qué, según usted, la derecha o algún sector de la derecha, o si cree que sí, pues voy a escuchar su opinión, ¿es o no es capaz de impulsar este tipo de cambios, este tipo de programas que benefician a los sectores que tienen menos recursos? Yo creo que no son capaces de impulsar este tipo de actividades, de acciones. ¿En qué les afecta? ¿Por qué no son capaces? La razón es que ellos estarían negando su propia naturaleza, porque ellos van hacia la maximización de la ganancia y eso implica que en la medida en que yo obtengo el máximo beneficio de lo suyo, yo puedo fortalecer mi capacidad económica y el sentido de acumulación está presente en ellos día a día. Así hay personajes en el mundo, los más ricos y famosos, siempre quieren tener más y están en competencia con los otros que van detrás de ellos. Igual ocurre aquí, están en una carrera por ver quién se apodera de la mayor cantidad posible de la riqueza de la gente. Y eso genera mayor marginación, mayor pobreza, mayor exclusión, mayor posibilidad de no satisfacer la necesidad de la gente. Y mayor convulsión social en algunos países, ¿no? Entonces viene como de respuesta la demanda social, la protesta social, los movimientos sociales empujando una cantidad de cosas. En ese sentido, para el país es saludable satisfacer las necesidades de nuestros hermanos y hermanas.
Don Rogelio, lo de ustedes, voy a hacerle esta pregunta que quizás la tuve que haber hecho un poco al principio, pero antes de terminar, no quiero que se me olvide, ¿no? Lo de ustedes, del movimiento 5 más, ¿es un cheque en blanco o hay una especie de condicionamiento? ¿Han tenido reuniones ustedes con el partido político que ahora le están mostrando su respaldo? Vea, yo le dije desde el principio, yo le decía desde el principio de que nosotros nos queremos convertir en conciencia crítica de este gobierno y al mismo del que está, lo hemos hecho, lo vamos a hacer del que salga, cualquiera que sea. Ajá. Y queremos al mismo tiempo convertirnos en una Contraloría Social para decir qué de lo que se prometió se cumplió y qué se está haciendo una demagogia con eso. Nosotros no hemos dado cheques en blanco al respaldar la propuesta del FMLN y al respaldar la fórmula que la va a ejecutar. Pero hemos puesto algunas condiciones, por ejemplo, que se privilegie una administración ética, responsable, eficiente y transparente y se continúe fortaleciendo la construcción de un gobierno con esas características, combatiendo la corrupción del presente y del pasado, si la hubiere. Un planteamiento, que se privilegie la austeridad y la inversión social sobre los gastos innecesarios y suntuosos, una administración capaz de imponer sobriedad y eficiencia en el gasto público. Que se impulse la justicia tributaria en el sentido de que haya posibilidades que el que gana más pague más y el que gana menos que pague menos. Que en pocas palabras, que se pague lo que se debe de pagar. Sí. ¿No? Que se combata la elusión, que se combata la evasión, que se cobre las deudas existentes. Mire, allí ha salido de parte del señor ministro de Hacienda diciendo 2 empresas deben una cantidad millonaria en el país. Parece que dijo en ese momento. Sí. Una cantidad millonaria. Y son 400, 800 millones que se deben de IVA y de renta por parte de ciertas empresas en el país. Que se pague eso. El que elude, que pague. Y que se vaya incluso a la justicia penal si es necesario. Que se avance en la restitución de los derechos de las mujeres del campo y de la ciudad con leyes, políticas y programas de gobierno adecuados. Está el programa de Ciudad Mujer que ha dado respuestas importantísimas para las mujeres, con leyes, con políticas y con programas importantes. Que se estreche relaciones de cooperación con países de Centroamérica, Suramérica, con los países del BRICS que están como emergentes y diversificar las relaciones económicas. Eso es importante. Que se apoye una diversidad de leyes que vayan en beneficio de la comunidad, que se incorpore a las y los jóvenes en procesos de desarrollo económico, social y político, que se elabore una estrategia de prevención y de rehabilitación en materia de seguridad pública, que fortalezca a las familias y a las comunidades para frenar los altos niveles de violencia en el ámbito local. Y así una cantidad de condiciones que nosotros hemos planteado en un documento que hemos suscrito entre ambas partes. Creemos que si se cumple con esto, que queda incluso inserto dentro de la misma propuesta que se está planteando por los partidos políticos, porque todos lo plantean, y el Frente, que hace lo propio también, nosotros creemos que si esto se da, el país va a tener unos derroteros mejores. Don Rogelio, usted sabe muy bien que la situación económica del país no es la mejor. Hemos tenido mejores momentos, creo yo, ¿no? Pero bueno, sabe que para financiar todos estos programas sociales, estas iniciativas, se necesita de recursos. Por eso es que insiste mucho la gente en el tema de la austeridad e insiste mucho también en una justicia tributaria, como usted bien lo mencionaba. Pero de todas formas, hay programas sociales que una vez asuma el próximo gobierno, al día siguiente que asuma, el gobierno tendrá que financiarles y tendrá responsabilidades que pagar, ¿no?, inmediatamente. La pregunta es, bueno, ¿de dónde se financia esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué paso se debe dar? Una de las alternativas que ha planteado el FMLN dice, mire, nosotros podemos lograr un acuerdo vía ALBA, ¿verdad?, y tener una buena cantidad de dinero disponible a largo plazo, a un interés muy bajo,
y eso nos podría ayudar a financiar de entrada estas obligaciones, mejor dicho, que tiene el Ejecutivo. ¿Le crispa o no le crispa de alguna manera esa idea a usted? No, por el contrario, me alegra, porque nosotros tenemos relaciones importantes con los Estados Unidos y creemos que debemos de mantenerlas en un plano de mutuo respeto, de mutua colaboración, respetando los ámbitos de soberanía de los dos países. Los Estados Unidos son un faro que nos ha llevado por mucho tiempo en los procesos sociales y políticos, económicos que vivimos aquí en este país. Pero hay otras fuentes, los chinos, ahí están. Un partido comunista, a saber si serán comunistas, con un sistema capitalista desarrollado. Con muy buenas relaciones con Estados Unidos. Bueno, son los principales acreedores de los Estados Unidos, con una cantidad alta de la deuda de los Estados Unidos en manos de los chinos. Teniendo esa posibilidad, resulta de que, ¿por qué no nosotros también? Ya Costa Rica tiene relaciones con los chinos. ¿Por qué no El Salvador? ¿Por qué en Petrocaribe están otros países de Centroamérica vinculados con el programa y teniendo esos beneficios de que se habla? En donde se da la posibilidad de pagar una cantidad de dinero en el ahora y financiar otra cantidad que me permite invertirla en programas de desarrollo económico en el país y con esto generar posibilidades mejores. La factura petrolera en el país es altísima. Si el 40% de esa factura la tenemos, representa 600, 700 millones de dólares anuales que se pueden pagar en 25 años, pero el próximo año vienen otros 400, 600, 800 millones y así sucesivamente. En el periodo de 5 años aquí tenemos una inversión importante. Fíjese, Romeo, que ahorita nos estamos preocupando por los fondos del milenio, que no ha sido firmado el convenio, el contrato o como se le llame. Y son 280 millones. Y esto nos puede dar posibilidades también importantes para tener ese acceso a recursos e invertirlos en la economía. Entonces, yo sí creo que a mí no me crispa, por el contrario, me satisface. Y varios países que están en una posición mucho más ortodoxa dentro del conservacionismo en los países de Centroamérica están vinculados a ellos. Ok, don Rogelio, vamos a hacer la pausa, pero antes vamos a hacer la dinámica de la pantalla. Esta dinámica está diseñada para 3 invitados, pero ahora, pues obviamente ha sido un placer conversar con usted y vamos a pedirle que se posicione a un lado de la pantalla. Ahí le van a aparecer 6 recuadros y de esos 6 usted elige cualquiera, lo toca y le va a aparecer la fotografía de una persona que sin duda usted va a conocer. Por favor. Del 1 al 6, cualquiera de esos usted va a elegir, toca la pantalla y se abre el recuadro, toque la pantalla. El número 3, vamos a ver. El número 3 es René Portillo Cuadra, candidato a la vicepresidencia del partido Arena. ¿Qué opinión tiene de él? Esa es parte de la dinámica, ¿no? Que nos dé su opinión sobre esta persona. Un profesional del derecho, un amigo personal mío. ¿Desde cuándo lo conoce y cómo? Lo conozco desde hace algunos años, trabajamos juntos en una organización de proyección a la sociedad salvadoreña, una buena persona, no comparto su... ¿Podría definir, obviamente sabemos que está corriendo por un partido de derecha, ¿podría definirlo ideológicamente o políticamente a él? Yo creo que es una persona democrática y creo de que ha dado un paso no adecuado. Ok. Vamos al segundo, don Rogelio, cualquiera de los números que resta, por favor, el número 1. El número 1 es Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia por el Frente Facundo Martín. Un hombre que ha desarrollado un buen trabajo en el gobierno local de Santa Tecla, un hombre dinámico, con muchas luces, con mucho dinamismo, un hombre democrático en su esencia, que tiene la capacidad de conducir los destinos de este país desde la vicepresidencia, con buen tino y con ese sentido democrático que todos esperamos. Don Rogelio, primera vez que vamos a hacer esto, y ojo a la producción, se los estoy pidiendo a ellos, primera vez que vamos a hacer esto, ¿no? Que pueda tocar una vez más la pantalla. Vamos a ver 2, 4, 5 y 6 para escuchar otra opinión suya respecto a las personas que están ahí. Número 5. Número 5 es Douglas Avilés, secretario general de Cambio Democrático, que no ha definido todavía, ¿no?
si van a correr por la presidencia, si van a tener su propio candidato o simplemente se mantienen al margen de la contienda electoral. Un buen diputado hace gala de del nombre de su partido, es democrático, es inteligente, muy capaz, amigo también, es una persona que responde al rol que desempeña. Muchas gracias, don Rogelio. Por favor, tome asiento. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos ya para las conclusiones finales, ya para el cierre del programa de esta noche. Destino 5500. Volvemos. Don Rogelio, ¿qué va a definir las próximas elecciones? ¿Qué va a definir el próximo presidente? ¿La propuesta electoral lo va a definir los candidatos? Ha visto las encuestas, ¿no? Cómo están hasta ahora. ¿O las alianzas? ¿Qué factor define al final por quién vota la gente, cree usted? A mí me parece que las tres cosas tienen una conexión intrínseca. Las propuestas son importantes. ¿Se le da continuidad o no continuidad al proceso que vivimos? ¿Tiene o no profundización y ampliación de esos cambios que se han iniciado? Las personas que la van a ejecutar son dos personas importantes, honestas, trabajadoras, dinámicas, éticas. Estos señores que nosotros estamos respaldando ahora tienen esas características. ¿Pueden ellos gobernar solos sin la sociedad civil? Creo que no. Me parece de que las alianzas se imponen. Alianzas políticas entre los partidos políticos que quieran unirse con ellos y alianzas con la sociedad civil, con el movimiento social. ¿Ve un FMLN ahora más flexible en cuanto al tema de las alianzas? Yo creo de que lo ha expresado el profesor Salvador Sánchez Serén, ha dicho de que él quiere un gobierno de amplia participación, pluralista, que haya de todo dentro de la administración pública que él va a manejar. Yo creo que hay bastante apertura para que distintos profesionales que tengan como objetivo satisfacer las necesidades del pueblo salvadoreño en sus diferentes estratos y clases sociales, me parece que tienen un rol importante. Don Rogelio, termino con la siguiente pregunta. ¿Habrá segunda vuelta, cree usted, en estas elecciones que vamos a enfrentar? Bueno, por los vientos que están soplando, a mí me parece que esto se define en primera vuelta. ¿Y es mejor para el país esto? Yo creo que sí, porque hay una reducción de esfuerzos de todo tipo, económicos, sociales, un desgaste político, la gente necesita mayor tranquilidad. La invitación de mi parte es a que los profesionales y técnicos, la clase media, en la cual estamos insertos los profesionales y técnicos, tengamos un papel más definitorio en este asunto, que vayamos y cumplamos con nuestra responsabilidad, con nuestro deber histórico, con nuestra responsabilidad política y definamos esta situación el día 2 de febrero del 2014 y no dejemos para una segunda vuelta. Muchas gracias, don Rogelio Canales del Movimiento 5+. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted y, por supuesto, escuchar sus opiniones respecto a este tema apasionante, ¿no? Para muchos, el tema de las elecciones y el tema político electoral. Muchas gracias. A usted, Romeo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestros puntos de vista sobre la realidad nacional. Estamos en comunicación. Muchas gracias a ustedes también, amigos televidentes. Muchas gracias por habernos sintonizado en Destino 5500. Nos vemos el próximo domingo. Recuerde el horario, 7 de la noche. Es todo. Buenas noches.